Una vez más nos vamos a transportar a principios de los años 2000. Por aquel entonces, la exitosísima serie animada de los X-Men ya era cosa del pasado, como también eventos del calibre de la era de Apocalipsis, Atracciones Fatales, Onslaught y en menor medida los 12. Quien alguna vez supo ser el pilar de la editorial y la salvó de la bancarrota, cada vez se hundía más en la intrascendencia. Por aquel entonces pasa algo inesperado, y es que, además de que Spider-Man y los X-Men sostuvieran con su espalda a la editorial, que estaba con muchos problemas económicos, se lograron alquilar los derechos de muchas de sus propiedades intelectuales para ser explotados en cine. Una de las primeras películas que vimos fue justamente la X-Men del año 2000, que fue un éxito. Por aquel entonces Hugh Jackman se volvió un ícono, pero si bien volvió a poner a la franquicia en boca de todos, cosa que no pasaba justamente desde los dibujos que tomaban como base la estética de Jim Lee, es que visualmente tenían un look muy distintivo. Bryan Singer lo que había hecho es alejarse de los superhéroes arquetípicos, con uniformes, con colores, y los uniformó más en un sentido militar. Los X-Men de Singer eran más como una pequeña cuadrilla. Eran una guerrilla mutante, no eran vengadores, ¿se entiende? Ese soplo de aire fresco, por ahí en sintonía, quizás sí, quizás no, con películas como Matrix, que evocaban a esta ropa más casual, más moderna, con predominancia del color oscuro, hizo que la estética predominante de los mutantes justamente fuera algo como lo que ven en pantalla. Estos uniformes más sobrios, menos con identidades a la vista, sin máscaras. Es por eso que los últimos compases noventeros, mejor dicho, ya los primeros compases del 2000, ya estamos hablando de 2000, 2001, un año después de la película, ya tímidamente empiezan a adoptar este look. Y por ejemplo en el último arco, donde unos muy desarmados X-Men básicamente quedan un grupito compuesto por Wolverine, Cíclope y Jean, van a enfrentar a Magneto, a Genosha, y ya lucen como en la película. Ya los guionistas y los dibujantes habían decidido emprender un viaje de ida para asociar ambas producciones y ver si podían traccionar algo de gente de la masividad que llenaba las salas de cine. Sin embargo, el verdadero cambio vendría en la etapa siguiente, el número siguiente a que termina ese arco de Vísperas de Destrucción, que es justamente la llegada del guionista escocés Grant Morrison a la colección. Grant Morrison es un tipo curioso, ¿está bien? Yo con él tengo amor y odio. Hay circunstancias en las que considero que funciona extremadamente bien y ha hecho obras de arte como por ejemplo Animal Man, que si no lo leyeron vayan y no sé qué están esperando, es espectacular. Tiene la Liga de la Justicia de los 90, que me resultó bastante fresca y divertida, pero en colecciones como justamente New X-Men o el relanzamiento de Superman, mejor dicho de Action Comics, en los nuevos 52, allá 10 años después, en el 2012, saca algunas malas mañas, que es ser poco respetuoso por lo que vino antes. O sea, el tipo es una figura muy valorada dentro de lo que es el mercado de los cómics, estamos de acuerdo. Como dije antes, ha hecho obras muy buenas, pero es en ese ego, alimentado muchas veces por los lectores, donde el tipo se considera más grande que Dios y básicamente se pasa por donde no da el sol cualquier tipo de caracterización previa. Él te agarra un personaje y ese personaje se ajusta a la historia que quiere contar, indistintamente si contradice o no a historias que precedieron, como es en este caso, en una serie regular. Entonces vemos
a un Cíclope traicionando o engañando a Jean con Emma Frost. Vemos a Jean intentando seducir a Wolverine. Vemos a un Bestia deprimido. Vemos villanos como Magneto que, bueno, al final resulta no ser Magneto, pero bastante rastrero y bastante poco parecido a ese hombre duro pero honorable que habíamos visto durante varias fases de los cómics. Acá lo vemos básicamente como un Führer mutante al final del run de Morrison en X-Men. Y por ahí algo que cambia, que en ese momento suena muy fresco, en sintonía con las películas, es convertir a la Mansión X en la base de operaciones de, como mucho, 7, 8, 9, 10 mutantes, más alguno que ocasionalmente estaba de visita, pero no mucho más. Pasa a convertirla en una escuela de verdad, llena de adolescentes aprendiendo a usar sus poderes mutantes. Esta idea, como dije antes, es más que bien desarrollada en la película del 2000. Por ejemplo, de ahí, años después, saldría una serie llamada X-Men Evolution, que hace foco un poco más en esta faceta académica. Y en el caso de Morrison, están los puntos fuertes de esta etapa en los personajes que introduce, los cuales a veces son grotescos, a veces son agridulces, pero sobre todo son interesantes. De hecho, algo que me dolió muchísimo cuando lo leí, que después guionistas posteriores lo arreglaron por medio de retcon, lo cual me genera dos contradicciones. Una es que me estoy quejando de que Morrison agarra lo que escribieron otros antes que él, pero a la vez estoy aplaudiendo que otros guionistas manosearon lo que escribió Morrison. La vida es una contradicción en sí misma, no intenten explicarlo. De lo que él hace, me gusta mucho este personaje de Zorn que introduce en un anual, el cual es un mutante chino con unos poderes pero descomunales. El tipo tiene una estrella enana en la cabeza y el aspecto es espectacular, lo pueden ver en muchas de las viñetas. Ese personaje me encantó, de hecho se vuelve básicamente uno de los principales justo con Wolverine y con Cyclops. Y me mató cuando reveló que en realidad Zorn era una identidad falsa ejecutada por un Magneto bastante conspirador. Eso me mató, la verdad que cuando leí y lo iba leyendo y me enteré de ese plot twist me enojé muchísimo. Porque aparte me había gustado mucho el especial donde lo rescatan de un campo de concentración en China. Me había gustado. Y sin embargo, como dije antes, si bien lo rescataron guionistas posteriores, incluso expandiendo el concepto a que son gemelos ahora, hay dos Zorn, el personaje nunca volvió a tener el mismo punch que tuvo con Morrison porque, como dije al principio, o si no lo dije lo digo ahora, Morrison se destaca muchísimo cuando es libre. Uno de los puntos fuertes de Morrison es cuando agarra por ahí, o inventa un personaje o agarra un personaje que está en desuso, fuera de continuidad, como Animal Man, por ejemplo, que era un personaje, no es original de él, pero era de la precrisis de DC, era un personajucho sin importancia que él lo reinventa y lo hace funcionar a la perfección. Es en esos casos donde Morrison es libre, como por ejemplo con la Doom Patrol, que también venía de, si bien existía lore antes de Morrison, él lo lleva a otro nivel. Es en casos como esos donde se destaca, y Zorn me parece que podría haber sido su mejor aporte a los mutantes si no la hubiera cagado al final. Así que bueno, gente, quería recordar un poquito de esta época, comentar curiosidades. De acá nos deja una villana, la cual es Cassandra Nova, la hermana gemela de Javier, que si bien fallece en los cómics, va a tener mucha relevancia este año porque, según se está diciendo, va a ser la villana de la película de Deadpool 3. Entonces, de acá a unos meses, todos van a estar hablando de Cassandra Nova. Seguramente, ¿por qué no? Podría dedicarle un video en este canal. Estamos explorando diferentes personajes del canon de Marvel y aprovechando el impulso del revival de X-Men en la forma de X-Men 97, me viré un poquito más para lo que son las temáticas mutantes. Si estos videos gustan, los disfrutan, los comentan, los comparten, ¿por qué no podríamos llegar a cubrir a Cassandra Nova también? Así que bueno, le voy a dejar ahora una consigna, que me comenten cómo absorbieron este cambio de paradigma que propuso Morrison a las colecciones mutantes, que tenían otro enfoque durante los 90.
Si ustedes justamente llegaron a esta revista por las películas, por la sincronía de estéticas, o por el contrario, son lectores de toda la vida y se encontraron con una sorpresa. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Lo disfrutaron? ¿Les pareció bien decisiones como por ejemplo matar otra vez a Jean? ¿Les pareció bien volver un Führer a Magneto? ¿Les pareció bien expandir la escuela para que ahora sí tenga una multitud de alumnos? Como siempre los leo y si les gustó el video les voy a pedir un like. Y si da la casualidad de que este es tu primer video en Papalopoulos, te voy a invitar a que te suscribas y que mires todos los demás videos de esta hermosa serie donde recorremos diferentes publicaciones de los años 70, 80, 90 y 2000. Hasta la próxima.